yo puedo venir y prometerle seguridad. Yo le puedo prometer combatir la violencia. La pregunta es cómo. Y eso es ahí donde ese es el elemento más importante. Esa es la pregunta que realmente los guatemaltecos deberían estarle preguntando a los candidatos. ¿Cómo piensa hacer eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y quién paga por eso? Claro, porque también por otro lado, pues yo creo que hay que tener bien claro que la violencia en sí es un resultado, es digamos una consecuencia de problemas que son más fundamentales, es decir, somos un país, en el caso particular nuestro, que vivimos en la pobreza, que vivimos con falta de salud, que la educación sabemos que tiene un tremendo rezago y desafortunadamente es cosas que gobierno tras gobierno siguen igual o siguen peor o tienen avances mínimos, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque como usted bien lo señala, no hay ofertas de cómo combatirlos, pero no hay planes concretos de cómo solventar los problemas subyacentes que son los problemas reales. Pero volviendo al tema de la política, de las ideologías, ahí te va a salir en nuestra pantalla un cuadro. En este cuadro lo que nosotros estamos viendo pues es este cuadro clásico que le voy a poner a usted también aquí para que lo tenga a mano, en el cual se describen como que las 4 grandes tendencias. Pero en este momento, ¿usted creería que alguna de las propuestas que hemos visto o en el pasado, alguno de los gobiernos que hemos tenido ha tenido una línea clara hacia dónde va? Ideológicamente hablando, yo diría que no. Yo diría que en términos generales Guatemala es bastante conservadora. En términos generales no somos muy propensos al cambio. Y entonces la mayoría de partidos políticos realmente, una vez ya en el poder, se tienden a mover a esas líneas más bien conservadoras, a no cambiar mucho, digamos, por ejemplo, las políticas económicas del país han tendido a ser, digamos, de cierta forma bastante conservadoras, y también las políticas sociales. Vemos lo que pasó, por ejemplo, en lo que fue la Asamblea General de la OEA que se celebró el año pasado aquí en Guatemala, cuando previo a entrar a la Asamblea, donde el gran tema iba a ser el tema de la despenalización de las drogas, que después surge la plática de la Convención contra la Tolerancia de todas formas de discriminación, y rápido sale el presidente hablando sobre estar en contra, el problema es que lo dice ante los medios de una forma muy reactiva, estar en contra, por ejemplo, de lo que es el reconocimiento a los matrimonios de personas del mismo sexo, o temas de aborto, por ejemplo. Entonces hay posturas muy conservadoras, y esto lo dice el señor presidente sin haber consensuado, digámoslo, en gabinete o cuestiones de esta naturaleza. Entonces, en esos términos tendemos a ser más conservadores, pero no especificamos precisamente eso en lo que es la campaña política, porque hablamos de la violencia, combatir con la violencia. Una cosa es que alguien venga y asuma esa posición conservadora de decir: yo al que cometa un crimen lo castigo. Esa visión altamente punitiva, que es bastante conservadora, versus una visión que puede ser bastante más liberal o progresista incluso, de decir: tenemos que tratar esos problemas subyacentes, estructurales que tiene la sociedad. Y entonces así eventualmente vamos solucionando los problemas de delincuencia, por ejemplo. Eso es lo que van marcando las ideologías. Pero eso es lo que lamentablemente no tenemos. Entonces tenemos eslogans. La violencia, luchamos contra la violencia con inteligencia o con mano dura, pero al final del día no tenemos la capacidad, los partidos no tienen esa capacidad de venir y explicar el cómo, las estrategias de cómo se va a hacer eso, y eso que en gran parte va a estar definido dentro de un marco ideológico. Claro, pues esa es la parte, diría yo, que es preocupante. Por ejemplo, en El Salvador acaba de haber las elecciones, que lo comentábamos también, y habían, diría yo, dos propuestas ideológicas bien claras, casi que hubo un empate técnico, al final por una cantidad gana una plataforma que la otra. Pero nosotros aquí en Guatemala estamos caminando, falta mucho tiempo todavía, teóricamente, pero ya estamos caminando, pero sin verdaderas propuestas todavía. Ahora, el ciudadano que ahora se enfrenta con que le llega el domingo un candidato, el otro domingo le llega otro, ¿qué cree usted que debería verdaderamente preguntarle a este candidato? Porque una habilidad reconocida pues, en el campo político es la habilidad de hablar muchas cosas, hablar 1 hora, 2 horas, sin prácticamente decir nada, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros hacer el esfuerzo para concretar puntos claves? O bien, ¿cuáles diría usted que son los puntos claves que van a
exhibirnos si un candidato está en favor de la propiedad privada, si está en favor del colectivismo, si está en favor de la prevalencia del individuo o la prevalencia del grupo. ¿Cómo cree usted que debíamos de manejar o debía el ciudadano manejar esto para tener una visión más clara de este candidato? Pues yo creo que en ese sentido, y eso es algo que sí hace el actual gobierno, que delimita ejes de acción, que son de cierta forma las prioridades bajo las cuales se va los puntos claves que ejercería dicho gobierno. Claro está, no puede venir y dejar por un lado otras áreas, pero deben existir ciertos puntos claves. Este gobierno trata el tema de la seguridad, el tema de la competitividad, el tema de la hambruna, con los programas, este programa de Hambre Cero. Entonces, eso sería tal vez un primer punto. ¿Cuáles son esos ejes? Y a partir de esos ejes, pues venir y entender, digamos, por ejemplo, qué queremos de Guatemala. Vemos todos los problemas de conflictividad social que hay por la construcción de mecanismos alternativos de energía, los temas de las hidroeléctricas, los temas a veces de minería, la conflictividad social que se genera, pero que muchas veces no se evita porque precisamente no existe una situación en la cual se prevea cómo es que se piensan desarrollar esos proyectos. ¿Queremos industrializar Guatemala o queremos seguir un modelo, digamos, más ambientalista, ecoturismo, por ejemplo, tomando en cuenta el elemento del medio ambiente? Tenemos que entender que tenemos visiones que chocan en el tema ambiental. Existe una cosmovisión maya muy interesante y gran parte de nuestra población la comparte, y existen otras visiones bastante más occidentales, podríamos decir, desde el punto de vista de cómo digamos, la tecnología puede resolver ciertos problemas de medioambientales, por decirlo así. Ahora la cuestión es venir nuevamente, es encontrar dentro de esos ejes cuáles serían las posturas, qué es lo que se busca hacer en determinado momento. ¿Se busca tener medidas más proteccionistas de la economía para impulsar la misma, o buscamos medidas que abran más nuestra economía y permitan un ingreso de divisas y de productos al mercado que de cierta forma también beneficien más al país? Estos son los tipos de cuestiones que cuando nosotros le preguntamos cuál sería su prioridad en, digamos, o qué áreas son prioritarias. Y si hablamos, por ejemplo, de seguridad, de justicia, pobreza, por dar algunos ejemplos, ¿cómo es que piensa entonces lograr los objetivos que se traza? Y ahí es donde podemos empezar a ver ciertos factores ideológicos. Claro. Por ejemplo, licenciado, hablando de tema de hidroeléctricas, por así decir, obviamente muchas comunidades han rechazado a través de consultas populares que ahí se hagan hidroeléctricas o proyectos de minería. Sin embargo, porque esta ley pues tiene alguna cojera ahí, simplemente no son vinculantes. Pero en este sentido, la comunidad está en contra, porque han habido votaciones que el 90% está en contra, pero prevalece, digamos, el interés económico sobre ello. Es posible hacer ambas cosas, es decir, tener desarrollo, porque nosotros decimos, mire, una hidroeléctrica va a traer energía más barata. Eso es lo que se busca hacer con ello. Pero por otro lado, ¿cómo preservamos y cómo respetamos la decisión de la comunidad que dice que nosotros no queremos que se haga acá? Hay muchos caminos, dicen que falta información, que falta lo otro, pero por el momento en la situación que estamos es una situación de enfrentamiento para fin práctico. Y en gran parte es un enfrentamiento que se puede evitar. Lo que sucede es que también pongámonos a pensar que nosotros aún mantenemos un Estado sumamente centralizado. Y entonces, ¿cómo puede ser que alguien en la capital, en la comodidad de sus oficinas, en la zona 10, en la zona 1 o en la zona 13, venga y esté tomando decisiones que están afectando a personas en Santa Rosa o en Petén o en Huehuetenango? O sea, ¿hasta qué punto el grosor de esas decisiones se están tomando desde ese Estado central que está sumamente centralizado? ¿Hasta qué punto existe una presencia del Estado en el resto del país? Porque ahí eso es otro problema. La gente habla, y hablaban en el programa anterior con Marcio, sobre el problema de los acarreados y demás. Y muchas veces uno piensa que la gente pues, es ignorante o no sabe y no saben por quién votan, pero para muchos pobladores en Guatemala, para muchos ciudadanos en Guatemala, el problema es que no tienen una presencia del Estado.
Entonces no les importa realmente la decisión por quién emiten el voto, no les va a cambiar su vida, no les va a cambiar su día a día. Entonces, pues votan por quien les toque o por quien les dicen o por quien se les da a cambio algo, porque Claro. saben que eso no va a afectar su vida diaria.